Tuki, 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 tuki. Y feliz año nuevo y feliz Navidad y todo. Y vamos un año nuevo. Y todos quieren las bendiciones de Dios. La pregunta es, ¿quiénes quieren agradar a Dios? Porque, ¿saben? Hoy que soy mamá, puedo comprender la diferencia entre que mi hijo me ame y que mi hijo me ama por lo que yo le doy. Entonces eso es muy importante. Me enviaron muchas bendiciones y la mayoría me citó la palabra del Señor en Deuteronomio 28 del 12 al 13 y lo vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. ¡Wow! Tremenda la palabra del Señor, ¿verdad? Él nos manda a que vamos a tener sobreabundancia. Nos va a enviar la lluvia a su tiempo. Pero ahí dice, con tal de, es decir, que tiene una condición. Y esa condición es no escuchar, no. No hablar, no. Hacer, caminar en la ley que en ese momento estaba leyendo. ¿Sabes qué? En el tiempo que Moisés estaba entregando el liderazgo a su sucesor, según Dios lo había ordenado, se hablaba de la ley. Hoy en día no hablamos de la ley, hablamos de la gracia. Pero si nosotros empezamos a ver que realmente desde la ley lo que estábamos es percibiendo o trayendo o viendo lo que venía a futuro, cuando Jesús pisó esta tierra, todo hablaba y apuntaba a Jesús. Y Jesús, cuando le hablaron cuál es el mayor mandamiento, él dijo que lo resumía en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces me pregunto, aquellos que hablan, que dicen, no, es que nosotros no vivimos conforme a la ley, bien haces. Ahora vivimos bajo la gracia. Pero es que Jesucristo la redujo a amar a Dios. ¿Y qué implica amar a Dios? ¿Qué implica amar a nuestros hijos? ¿Por qué lo comparo? Porque el amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre, de un padre hacia sus hijos, un buen padre, ¿verdad? Una buena madre. Y resulta que nosotros queremos todo lo mejor, todo el bien para nuestros hijos. La pregunta es, ¿cómo se comportan nuestros hijos con nosotros? Para poder entender cómo nos comportamos nosotros con Dios. Nuestros hijos, mientras que nosotros los complacemos en todo, nos aman. Cuando los corregimos, no nos gusta. Igual somos nosotros con papá. A diferencia de que nosotros tenemos este cuerpo visible, que nuestros hijos nos pueden ver, nosotros no tenemos el cuerpo visible, pero sí tenemos uno que nos hace disentir, que nos hace discernir, percibir, que es el Espíritu Santo. Todo aquel que ha confesado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, todo aquel que ha creído que Cristo es el Hijo de Dios, que fue enviado aquí a la tierra, a este mundo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo, para que todo aquel que crea en Él y realmente le ame, es el que le abre el camino para hablar con papá. Para todo ese que ha confesado de verdad, no de palabras, no de por emociones, sino por convicción, es para él es que está ese mandamiento, que es que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, para amar a Dios, tenemos que conocer a Dios. ¿Cuántas de ustedes no empezaron a comprender a sus madres siendo ustedes madres? Concha, que mi mamá no me dejaba salir, que en esa edad que yo tenía que estar a las 8 en la casa, o que las reuniones iban a ser en mi casa, yo no entendía el por qué, pero cuando tú te convertiste en madre, empezaste a comprender muchas cosas que hacía tu mamá, muchas cosas que te imponía, aunque no te gustaban, porque habían otras que te gustaban. Por ejemplo, ¿verdad? En mi caso,
yo tenía una cabellera larguísima porque mi mamá me la empezó a cuidar después de los 15 años. Hasta los 15 años la tenía aquí. Después de los 15 años, larguísima, hasta la cintura. Y mi mamá, los sábados, le encantaba hacerme los rollos y que el cabello se me ondulara de forma hermosa, de verdad que sí. Y eso aún me gusta. Me gustaría que aún tenerla ahorita, ¿verdad? No tan lejos, a tantas millas, pero le doy gloria a Dios por eso. Y me haga los rollos en el cabello. Esa parte me gusta. Pero ¿saben cuál es la que no me gustaba? La que ella no me permitía a mí a ir a ningún concierto. Ninguno. Y cuando mis hermanos menores crecieron, recuerdo a mi hermano José Ángel, que le dieron permiso para ir al concierto de Shakira y él, y no solamente que fue al concierto, sino que amaneció allá haciendo una cola para comprar una entrada, para hacer una cola. Y yo quedé, mamá, pero yo que soy la mayor nunca me dejaste. Pero hoy lo comprendo. Al ser madre, lo comprendí. Igual va a llegar el momento en el que nosotros vamos a ver, a leer. El Espíritu Santo nos va a tocar en ciertas acciones que debemos hacer que no nos gustan, que no las queremos hacer. Mas, sin embargo, pasado el tiempo, vamos a ver el por qué, vamos a entender. Pero en el momento no lo vamos a entender, más van a ser de provecho si nosotros acatamos a lo que el Señor dice. Y otra pregunta que me hago es, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Él nos dice? Si no agarramos su palabra y la leemos, si no la escudriñamos. Hoy en día hay muchos que se van a eventos, actividades. No, porque viene el profeta Gedeón, viene el profeta Jeremías, viene el profeta Zacarías. Mi amado, lo extremadamente hermoso de la gracia es que a diferencia de todos los que nombré, ellos vivían bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Y esa gracia significa que ya se nos dio todo. Dijo Jesucristo, esperen acá. Cuando mi Padre les envía al Consolador, Él les entregará el poder para dar testimonio. Y ese poder tiene que ver también con el conocimiento. ¿Saben que esto que está acá en el Nuevo Testamento fue escrito por esos discípulos? Y otro que el Señor añadió, como ejemplo, el apóstol Pablo. Pero lo cierto está que ellos no lo tenían en la mano, ni siquiera lo podían cargar con ellos para arriba y para abajo. Estaban los rollos de los profetas, los rollos que había escrito Moisés, estaban en la sinagoga encerrados. No se les permitía sacarlo. Tenían que irlo a recitar, memorizarlo. Me recuerda ahorita la iglesia en China, pero ese es otro punto. Lo cierto está que ellos se los tenían que memorizar, tenían que citarlos realmente en la mañana y en la noche para que no se lo olvidara. La pregunta es, ¿tú y yo la tenemos? Digital, física. Tenemos espacio, como por ejemplo, en TikTok conocí a una chica, se llama Biblia 365. En Internet tenemos Proyecto Bible. Tenemos herramientas como Bible Gateway, en Yuri Word. O sea, tenemos tantas herramientas, pero tú y yo salimos corriendo cuando viene un profeta porque él va a traer revelación. La revelación ya está, se nos dio, está escrita. Solo hay que leer. Solo hay que pedirle al nuestro ayudador, al que nos guía, al que nombra el Salmo, que tu espíritu, está hablando de su Espíritu Santo, nos guíe por un terreno sin obstáculos. Eso significa que mientras que tú y yo nos decidimos con la convicción de que vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo a leer, a meditar y a ser hacedores de la palabra de Dios, y entonces tendremos ese poder. Entonces esas bendiciones que acabamos de leer en Deuteronomio 28 las vamos a poder vivir. Y no a cualquier tiempo, sino en ese tiempo. ¿Por qué les hablo de tiempo? Ay, mis amados, muchos decimos que el Kairos de Dios, el Cronos, son cosas diferentes, pero yo no lo veo diferentes en Elías.
Yo veo un profeta que decía, por mi palabra se cerrarán los cielos y no habrá lluvia. Por mi palabra ahora lloverá. Yo quiero vivir, que ser un realmente discípulo de Cristo, para que por mi palabra sean sana toda mi familia y todo aquel que Dios quiera usarme para llevarles sanidad. Por mi palabra sea libre toda mi familia y todo aquel que Dios quiera usarme para llegar a Él como libertador. Sí, porque tú y yo somos los libertadores de este tiempo. Tú y yo podemos ser los Elías de este tiempo, pero se requiere un esfuerzo. No es de gratis, aunque la gracia es para todos, gratis, gratuita. Resulta que yo no veo un paralítico después de caminar ir y hacer milagros a otro. Yo no leí en la palabra un ciego que al recibir su vista fue y le entregó sanidad a otro. No lo veo. Yo veo discípulos que se negaron a sí mismos, que aún teniendo familia, porque yo veo a Pedro con su esposa, ellos decidieron seguir a Cristo, aún teniendo negocios. Los negocios pueden caminar sin ti, si eres un verdadero empresario, si le pides al Señor sabiduría para ello. Yo veo son seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que imitan a Cristo. Porque sí, así como Jesús se negó a sí mismo, pues lo primero que hizo fue no ver lo grande que estaba dejando y vino aquí a la tierra, porque les cuento que Él estaba en la gloria de Dios, Él estaba con Él. Él es todopoderoso y se despojó de todo eso y vino aquí a la tierra para modelarnos, para pagar lo que debía haber pagado el Cordero perfecto, Jesús. No hay otro. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que es fácil? No. Es verdad que hoy en día tenemos hombres y mujeres ungidos y usados grandemente por Dios para traer libertad a los cautivos, para desatar las correas de opresión, para sanar, para hacer que los mudos hablen y los ciegos vean. Ejemplo de eso, veo a mis pastores, Abraham Peña y Emily Peña, mis amados pastores Edmundo y Daniela Velázquez. Yo lo veo en ellos, también lo quiero ver en mí. Y si tú lo quieres ver en ti, te invito a que te unas a estos 365 días de lectura bíblica, a que te unas a nuestros estudios bíblicos. Vamos a estudiar la Biblia por libros, vamos a escudriñar un poco más. También vamos a tener encuentros en donde podamos compartir nuestros testimonios para que otros sean edificados. Decirle a otro, un ángel me tocó la mano, me trajo el mensaje y me lo confirmó. ¡Wow! Eso es maravilloso, porque podemos hacer que la fe de otros crezca, recordando que la fe es un músculo que se debe ejercitar. No solamente con yo entender, creer en Jesús y tendré salvación. Orar por medio del Espíritu Santo para comprender lo que ha de pasar. Pero si no me muevo, es lo mismo. Yo puedo venir y querer tener músculos fuertes, pero si no los ejercito, se van a quedar todos aguados. La fe se ejercita. No solamente se conoce la teoría. Sí, el conocimiento es muy importante. Y si no, veamos que cuántas cartas escribió Pablo, cuántas escribieron los demás. No es que sean unos más que otros, sino como lo dice su palabra, en un palacio hay diferentes tipos de vasos, vasos de barro, vasos de cerámica, barros de oro, de bronce, de plata. Cada uno fue llamado a algo. Pero lo que sí estoy convencida es que todos fueron llamados a contener algo para darle a otro. Todos los vasos que estamos en el palacio de nuestro Rey, Señor y Gobernante Jesús, estamos destinados a aportar la gloria de Él para que otros beban de nosotros. Te invito. Iniciamos, como siempre, primer día del año. Dios te bendiga y espero que te unas
a esta lectura, a estos estudios, a crecer, a dar testimonio del poder que hemos recibido, el poder que está en el Espíritu Santo de Dios, dentro de cada uno de nosotros. Dios te bendiga y que tengas un prosperado, bendecido, pero como lo dice la palabra, que prosperes en todo conforme prospera tu alma. Ese es mi deseo para este año 2026. Que Dios te bendiga.